Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de comenzar este estudio de estos tres capítulos del Génesis. Gracias, Señor, porque nos has permitido aprender tanto y nos sigues permitiendo aprender muchas cosas de este libro. Por eso quedamos en tu compañía, en tu dirección, porque te lo rogamos en Jesús. Amén. Perfecto, vamos entonces a comenzar con el estudio. Voy a prender aquí la cámara. Vamos a comenzar aquí con el estudio de estos tres capítulos, ¿sí? Y aquí está una de las palabras que se mencionó en los tres capítulos, es la palabra en hebreo jiret, que es proveer. Entonces allí está esta palabra que vamos pues a ver hoy en el transcurso de el estudio. Vamos a ver una letra más, que es la letra kuf o la letra kof, también le llaman. El sonido es el sonido de la K. Y para que tengan en cuenta, digamos, si ustedes van a escribir algo con Q, la Q no existe en hebreo, entonces hay que escribirla con esta, puede ser, o con otra también, que es como la, la otro sonido también de la K o la C cuando es con O, como K, Ko o Q, ¿sí? En este caso, pues está la Q y vamos a ver algunos cómo se utiliza. Parece un agujero de aguja y en algunos contextos significa como enhebrar una aguja, entonces es como una agujita, ustedes ven ahí como un palito y parece una P, pero como desligada, y es la letra número 19 del alfabeto y su valor numérico son 100, ¿sí? Entonces para que tengan ahí en cuenta. La vez pasada les había hecho un resumen, aquí está, de las consonantes que hemos visto. Es muy fácil que ustedes vean acá en lo que está entre paréntesis cómo se pronuncia la letra, cómo se pronuncia cada una de las letras y de esa manera pues convertirlas con y colocarlas acá sobre las vocales y de esa manera pues ver cómo se forma la sílaba. Alguien me preguntó esta semana que cómo hacía yo para saber que la A, digamos, solamente se podía con una consonante, digamos, cuando está la B con la A, ¿cómo se escribe? Con esta A o con esta A? Y yo le dije que pues no hay una regla para eso, ¿sí? Solamente es que nosotros no, o sea, para nosotros una A suena como una A y una E siempre suena como una E, ¿sí? Pero para otros tipos de idiomas, la E se pronuncia de diferentes maneras, ¿sí? Algunas dicen, no, es una E que sale del paladar, es una E que sale de la lengua, es una E que sale de la laringe, de la garganta, se pronuncia de diferentes maneras la E. Es así como pronuncian, digamos, los españoles que pronuncian la S diferente, entonces, pero es una S, sin embargo, sí, entonces la A es diferente la pronunciación, pero para nosotros suena como una A. Entonces, no importa cuál de estas A con la cual yo escriba, para mí va a ser igual. Solamente que en el contexto hebreo, pues ellos sí lo van a pronunciar de una manera distinta, ¿no? Entonces, no hay una regla, digamos, en que voy a utilizar esta E, voy a utilizar esta o esta o esta. No, no hay una regla. Solamente es que para la escritura en hebreo, para ellos sí, digamos, su pronunciación cambia un poquito, pero pues para nosotros es imperceptible, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y los ejemplos que habíamos dado la vez pasada, ahí ya está la solución, sí, pues algunos me pasaron la solución, ahí está para que pues ustedes miren, siempre la consonante con la vocal y van leyendo la palabra, sí, la sílaba. Entonces, esta como es muda, aquí es una Elohim, sí, entonces ahí van, ahí está el ejemplo para que ustedes vean. Y pues acá les voy a dejar unos ejercicios, ahora les mando esto al grupo, para que escriban estas palabras que están en español, digámoslo así, pero las pueden ustedes ya escribir en hebreo, las podrían escribir en hebreo con las letras que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, por lo menos la palabra jiret ya la podríamos escribir con lo que hemos aprendido. La palabra yermo, la palabra licuar, como les dije, no existe escribir licuar con K para que pues utilicen la K que hay, pero es la pronunciación más que la manera ortográfica de escribir, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta adicional de esto del hebreo, si de pronto quieren saber algo adicional o pues me la pregunta por interno. Si quieren preguntar aquí, pues es el momento antes de que comencemos aquí con el Génesis.
Listo, creo que no hay. Voy a decirles, digamos, aquí un ejemplo. Voy a escribir la sílaba mi, entonces me voy para la tabla donde estaba las letras, la mi, entonces pongo esta M y le pongo un puntico aquí abajo y ya dice mi. Está muy fácil porque la I es con el puntico acá. Entonces, esta men con el puntico acá abajo y ya dice mi. Y así, de ahí para adelante, pues ya escribe lo siguiente. Ya pueden, algunos ya podrían escribir hasta su nombre, entonces escríbanlo en hebreo también, podrían hacerlo. Listo, entonces vamos con Génesis 21, ahora sí. Y aquí voy a empezar de atrás para adelante con la palabra, porque siempre al final les explico la palabra, pero es que esta palabra que está acá es tan interesante, ¿sí? De hecho, tiene tres letras que no hemos visto, pero no interesa, después las vemos, ¿sí? Solamente la que vimos hoy, que es como la Q, pero acá está Pacat, la escribí con C, pero pues suena como la Q, Pacap, ¿sí? Eh, y esa palabra es con la que empieza el capítulo 21. Dice, visitó Jehová a Sara, ¿sí? ¿Y por qué me parece muy importante esta palabra? Porque esta palabra aparece varias veces en el contexto en cuando Dios visita o cuando alguien eh, pronuncia la palabra visitar dentro de la Biblia, ¿sí? Entonces, otro de los ejemplos que hay ahí en el mismo libro de Génesis, de hecho, terminando ya el Génesis, aparece esta misma palabra en hebreo que es visitar y para que tengan en cuenta qué significa cuando Dios está visitando. Entonces, miren que en el versículo, en el Génesis 50, versículo 25, casi el último versículo, ¿sí? Aparece esta misma palabra pacat, ¿sí? Entonces ya terminando, José, ¿sí? José que es el último como que pronuncia las palabras aquí en el libro de Génesis, ¿sí? Antes de morir, que el versículo 26 es cuando muere, el versículo 25 dice, hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os pacat, o sea, os visitará y hallaréis y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, José estaba diciendo que Dios finalmente iba a visitar. ¿A qué? Esa visita era para cumplir su promesa de que ellos estarían heredando la tierra de Canaán y pues que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces, aquí esta visita con la que aparece Génesis 21 también se da en ese contexto. Dios visita para dar dar como para cumplir su promesa. ¿Y por qué me parece tan importante esta palabra? Porque muchas veces hemos interpretado mal la visita que aparece en Génesis, en Éxodo 20, cuando dice que Dios visita la maldad, ¿sí? Entonces, por eso me parece muy importante que miremos este contexto, ¿sí? Entonces, miren que en el Éxodo 25 dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿sí? Pero ¿para qué visita? Algunas versiones, de hecho, transcribieron la palabra visitar como castigar y está mal traducida, ¿sí? Aunque puede significar en algunos contextos castigar, miren que el contexto del Éxodo 20 no es castigar, sino visitar ¿para qué? Para lo que dice el versículo 6 de Éxodo 20 para hacer misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, ¿sí? Entonces Dios visita la maldad, ¿para qué? Para hacer misericordia a los que guardan sus mandamientos, al igual que la palabra pacat está en el contexto de el capítulo 21 de Génesis, visitando a Sara, ¿para qué? Para para decirle o para cumplirle lo que ya había prometido, ¿sí? Entonces, esta palabra visitar en ese contexto está haciendo cumplir la promesa de Dios, las promesas de Dios en cada una de las vidas de las personas que, de esa manera, como dice el Éxodo 20, de aquellos que obedecen y guardan sus mandamientos, ¿sí? Entonces, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y hace la misericordia a aquellos que finalmente quieran dejar esa desobediencia y quieran hacer lo bueno. Y de esa manera Dios visita para hacer cumplir sus promesas. Entonces, por eso comienza este capítulo 21 diciendo que Dios que visita a Sara y le hace cumplir y le cumple su promesa. ¿Sí? Entonces, el plazo que Dios había dicho se cumple, dice
digamos, esos primeros versículos allí de Génesis 21, haciendo prometer, o sea, cumpliendo la promesa, y de esa manera pues se cumple lo que Dios había dicho en el plazo que Dios había dicho y de la manera que Dios le había dicho, ¿sí? Eh, entonces, también Abraham, sí, cumple la parte del pacto que era circuncidar a su hijo a los 8 días de nacido. Entonces, circuncida a su hijo. Entonces, nace allí el hijo de la promesa, pero también, pues, aparece, bueno, aparece antes de la frase de los primeros 7 versículos. Después lo que es Ismael, pero pues me voy a detener acá en los primeros 7 versículos, porque pues ahí está el cumplimiento de la promesa en el momento en que Dios iba a cumplir esa promesa, o sea, en los momentos de Dios, y dice entonces que Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac, ¿sí? Entonces fue un milagro, fue algo que apareció, fue algo que Dios cumplió aún sin tener evidencia o bueno la manera de que pudiera hacerse algo realidad, sino era por el milagro que Dios había hecho en Abraham también en su vejez y también en Sara a pesar de su vejez. Entonces ahí el versículo 7 termina diciendo, pues le había dado un hijo a pesar de su vejez. Entonces es como Dios cumple su promesa y también como Abraham también cumple el pacto que había hecho con Dios. Entonces miren que cuando uno hace un pacto, pues el pacto se rompe cuando alguna de las dos partes no cumple, pero aquí Dios está cumpliendo y Abraham también está cumpliendo la parte del pacto que hizo de esa manera con Abraham. Bueno, no sé si tengan algo que agregar aquí en la parte del cumplimiento de la promesa, de la visita que Dios hace entonces allí en este momento. ¿Preguntas, comentarios o continúo? Bueno, estoy entonces resumiendo acá todo el capítulo 21. Entonces, ahí vamos la primera parte, que es el nacimiento de Isaac. Y en la segunda parte, entonces vemos algo, y es que su hermano Ismael, entonces se burla de Isaac, ¿sí? Y entonces Dios aprueba sacar a Ismael. Entonces, miren que el hijo de la promesa era Isaac. Isaac era con quien Dios iba a cumplir su promesa, y pues era lo que Dios había prometido. Dios no había prometido a Ismael, ¿sí? Entonces, Ismael termina burlándose, o sea, y mire, a veces es algo bien interesante porque a veces lo que pasa es que cuando nosotros no esperamos el plan de Dios, cuando nos afanamos o tomamos nuestras propias decisiones, esas decisiones pueden ser tropiezo para las promesas de Dios. Y miren que aquí Ismael, que no era el hijo de la promesa, fue tropiezo para Isaac, y entonces por eso Dios aprueba que Ismael sea desterrado de su casa, que de todas maneras, pues a pesar de que no era el hijo de la promesa, Dios también iba a cuidar de él, de Ismael, y iba a cuidar, pero la decisión de Sara de darle a Agar como esposa de Abraham para cumplir supuestamente la promesa de Dios, pues lo que trajo fue desdicha. Primero porque no era algo que Dios aprobara, la poligamia, y segundo porque la promesa de Dios no se hace con nuestros medios, ¿sí? Tal vez uno a veces quiere ayudarle a Dios, pero no es así. Dios siempre cumple sus promesas a su manera, y si es algo imposible, pues lo hará a la manera de los milagros de Dios, porque de esa manera es que vemos sus milagros. De lo contrario, pues no serían milagros. Si yo lo puedo hacer, pues no es un milagro, ¿sí? Pero Dios iba a cumplir sus promesas con milagros, y en el tiempo del fin lo que van a pasar son milagros, porque de esa manera es que Dios va a cumplir sus promesas. Los milagros yo como ser humano no los puedo ejecutar, pero Dios sí los puede hacer. Entonces ahí está bien, bien interesante. Adicional a eso, Dios hace una promesa también con Agar, ¿sí? A pesar de que no es el hijo de la promesa, no es el hijo prometido. Dios no abandona a Agar porque tanto Agar como Ismael también eran sus hijos, sí, porque son seres humanos, también son sus hijos y ellos también merecen la salvación. Entonces, Dios también hace con ellos bondad, y de esa manera pues de una u otra forma también les abrió la puerta para que pues ellos fueran salvos, pero pues tristemente nos damos cuenta que después los ismaelitas también se convierten en un pueblo bastante peculiar que hace frente a los hijos de pues a la simiente prometida,
y de esa manera pues también se vuelve como en enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, pues Dios también para ellos le abre la oportunidad de la salvación. No sé si tengan algo que comentar aquí entre estas dos secciones que hemos visto, como el nacimiento de Isaac y también el destierro de Ismael. Bueno, aquí está la mona que no está conectada, pero que dice que Ay, quiere decir algo. bueno, sí, yo ahorita digo algo después de la mano. Ok. Hola a todos. Yo he tenido la oportunidad de estudiar sobre los musulmanes, pues porque me parece interesante y curioso hacerlo. Y pues la verdad es que tienen unas raíces muy parecidas pues a las cristianas, pero me parece muy solemne como ellos respetan a Alá, me parece muy solemne como ellos hacen muchas cosas, pero por ejemplo, el lugar pues donde ellos tienen todo, que es la Meca, allá en Arabia Saudita, prácticamente después de ver cómo ellos, pues los toros desde la barrera, ellos también tienen mucha salvación por obras y pues mm, dependen mucho como de Mahoma y del profeta y me parece como triste a veces ver que otras personas que no tienen, digamos, el hijo de la promesa, son más dedicados y más espirituales que incluso nosotros, que tenemos la verdad o que conocemos el verdadero enfoque del hijo de la promesa. Pero ellos son más respetuosos y a veces más adoran como con más sabiduría a Dios. Pero es como lo que de pronto alcanzo a ver en documentales o en la televisión. Porque a veces no me explico cómo ellos no se dan cuenta de lo importante de tener a Jesús. Ellos van y alaban sobre la roca de donde salió agua cuando Agar y Ismael se quedaron perdidos y adoran el viernes, no adoran ni el sábado ni el domingo, porque en ese día se creó a Adán y a Eva y tienen tantas cosas que yo creo que Dios los va a bendecir de alguna manera, como decía ahí la palabra de Dios, que van a ser un pueblo muy grande y son de verdad muy respetuosos de Alá. Y la forma como la que oran y se dedican me parece como muy bonito. Sino que es triste ver que a veces, mira hasta dónde nos llevan las consecuencias, ¿no? Eso quiero decir. Sí, para ellos en el Corán, sí, que por ahí he tenido la oportunidad de leer algunas frases. Ismael para ellos es el hijo de la promesa, no es Isaac, que ya les había comentado en algún momento, ¿sí? Entonces, es bien interesante, pero ellos lo hacen de una manera tan sincera que pueden estar sinceramente confundidos, ¿sí? Sí. Entonces, Dios de una o de otra manera también en sus mentes hablará a su conciencia y pues ellos tal vez dicen Alá, pero pues realmente para ellos es puede ser el mismo Dios que nosotros estamos adorando y pues Dios ya es el que juzga. Listo, ahora sí, adelante que ibas a comentar algo. Sí, es que a mí me sorprendió mucho cuando leí la primera vez con calma esos capítulos, sobre todo el 21, cuando Sara le dice a Abraham que pues saque a Agar y pues es su hijo, ¿no? Sara le está pidiendo a Abraham que pues eche al hijo y pues como que no tenga nada que ver con él. Y me impactó mucho cómo Dios respalda, o sea, Dios le hace una promesa a Agar, pero también Dios respalda la decisión de Sara. Y cuando leí el capítulo, ¿cómo se llama el libro? Patriarcas y Profetas, el Señor, bueno, la inspiración dice allí que eso lo permitió Dios para mostrar cuál era la santidad del matrimonio, porque tenía que ser una lección para todas las edades, porque la verdadera esposa de Sara, de Abraham, pues era Sara, y era un sacrificio muy grande, pero era la consecuencia de Abraham de la desobediencia, que esa consecuencia era tan grave que implicaba que él tuviera que obedecer a su esposa y sacar a su primer hijo de su vida. Yo no sé cuántas veces encontraría a Abraham nuevamente con su hijo, lo vio, pues ese fue el príncipe del desierto definitivamente, porque era un hombre indomable, era un guerrero y todas las promesas se hicieron. Mire que pues tanto así que estos musulmanes, pues ellos creen que ese es el hijo real de la promesa.
Entonces fue tan valiosa también la bendición, pero a pesar de todo eso, el hijo de su matrimonio, digámoslo así, era, era Ismael, ya ahora me enredé, Isaac, Isaac, era Isaac. Isaac, era Isaac y era lo más importante para Dios. Entonces yo decía, o sea, yo la primera vez que leí eso quedé mucho en shock porque yo me pareció cruel de parte de Dios. Yo dije, pues cómo un Dios que es amor va a sacar a un hijo y lo va a mandar al desierto. Y pues sí, le promete, pero le tocó duro, pero es la lección. El matrimonio es y la familia son muy sagrados para el Señor. Y ahora en estos tiempos, pues nosotros vemos que se toma con muchísima liviandad muchas cosas del matrimonio. Y yo pienso que es algo que hay que recalcar que nos enseña el Señor a través del libro de Génesis. Y en muchas circunstancias, Abraham se metía en problemas por, porque dudaba como que su matrimonio era tan sagrado, ¿sí? Hmm, Y por eso en el pasado, pues casi lo matan, pero el Señor incluso lo protegía, incluso el Señor envió advertencias a los otros hombres que querían que Sara fuera su esposa, o la querían para ellos, pues, y pues eso es impresionante porque Dios nunca aprobó eso, o sea, para que nos quede claros, porque uno a veces dice, ay, pero es que Dios lo permitió, no, o sea, Dios sí lo permitió, pero nunca lo aprobó, y la muestra de ello es cuando le dice a Agar que se vaya con su hijo porque ahí no tienen absolutamente nada que hacer. Entonces, claritico nos queda a nosotros, el matrimonio es una entidad muy solemne, muy sagrada, y pues sí, hoy se separan, se casan, no sé qué, esto, lo otro, andan mirando otras mujeres, andan mirando otros hombres y andan codiciando los casados. Muchos casados, no digo que todos, pero muchos casados ocurre porque hemos olvidado que es algo muy solemne y el Señor lo recuerda aquí de esa forma como tan cortica, pero cuando el que quiera leer en Patriarcas y Profetas, aquí busque el capítulo 13, ahí es bien radical el Señor. ajá. Muchas gracias, Audi, por tu comentario y pues definitivamente vamos a darnos cuenta de toda la racha, digamos, de aquí para adelante, donde la poligamia seguía existiendo aún pues en el pueblo, en el pueblo de Israel. Vamos a ver que pues la descendencia viene prácticamente no solamente de Jacob, eh, sino de cuatro mujeres distintas que tenía. Entonces uno dice, wow, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto, sí? em, Dios permite, si digamos, nuestras equivocaciones, pero como también la consecuencia de nuestros errores, pues acarrea sufrimiento para las personas que nos están rodeando. En este caso, pues los hijos, pero no sin eso, como decía ahorita, decir que pues las decisiones malas que nosotros tomamos puede afectar a otros, pero no quiere decir que yo le pase el pecado al otro, no, porque Dios también le dio la oportunidad, a pesar de que sufrió consecuencias por las decisiones de sus padres, no significa que el pecado de sus padres esté en ellos, sino que ellos tienen la oportunidad de decidir entre hacer el bien o hacer el mal, ya es decisión personal lo que cada uno decida en el momento en que Dios se revela a cada uno de ellos. Perfecto. Lo que sigue, no sé si quieren comentar algo más, si tienen algo más que comentar, lo pueden hacer. Lo que sigue en el capítulo 21, que termina este fragmento, ¿sí? Es el fragmento, aparece allí Abimelech, que recuerden que Abimelech era el rey allí de esta tierra, que era pues este lugar donde estaban habitando ellos, sí, el rey de Gerar, era campamento prácticamente, o bueno, tierra de los filisteos, ¿no? Para que lo tengan ahí en cuenta, ese lugar donde estaba ahí, pues se menciona varias veces como, creo que dos veces se ha mencionado que pues era lugar de los filisteos donde estaba él, y entonces a Abraham y pues Abimelech ve cómo Dios bendice eh, cómo Dios bendice como a Abraham, todo lo que él ha hecho, entonces como que hace un pacto con Abraham para que pues de esa manera pues no tengan inconvenientes y pues Abraham también como que le coge la cuerda y le dice, pero también devuélvame en el pozo, ¿sí? Y que yo no tenga pues que quede evidencia que ese pozo es mío y pues está bien, no vivamos acá entre, digamos así, hizo un convenio con ellos para que no fueran, pues ninguno de los dos sufriera.
más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios exige que nosotros no hagamos convenios con los paganos, ¿sí? Y pues en este caso, Abraham estaba haciendo un pacto con Abimelech, que era pues de la tierra de Canaán, ¿sí? Entonces, de esa manera tenía que tener cuidado qué tipo de convenios iba a hacer, porque posiblemente después se iban a ir en contra de los principios y como tenía un convenio, entonces hasta dónde puedo yo respetar mis principios sin transgredir, digamos, sin transgredir ese pacto que yo hice con una persona, pero cuando mis principios se ven afectados, entonces yo qué voy a hacer, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues aquí vemos pues un pacto como, digamos, y pudiera decirlo así como inocente, en el cual, bueno, vamos a vivir en paz, vamos a tener acá cada quien con lo suyo y no vamos a tener aquí problemas entre los dos. Y de esa manera, pues se registra este pacto aquí en estos versículos de Génesis 21, haciendo pues él un pacto con Abimelech, Abraham y Abimelech, entonces hacen el pacto y dice que a lo último dice que Dios invoca, dice, Abraham invoca el nombre de Jehová, Dios eterno, y habita allí muchos días en la tierra de los filisteos, ¿sí? Entonces, pues, Abraham vivió en esta tierra eh, por mucho tiempo, y de esa manera, pues, entonces agradeció a Dios por eso y pues por el pacto también que había hecho con Abimelech, y pues, digámoslo así, vivió en tranquilidad por ese espacio de tiempo. Listo, no sé si tienen algún comentario adicional de este capítulo 21 o si no vamos con el 22. Sí. Estaba ahí también viendo en el 21 una parte donde dice que Abimelech y Ficol le dijeron, Dios está contigo en todo cuanto haces. Esa parte me gustó mucho porque pues ellos se dieron cuenta y asimismo tenían como ese respeto hacia Abraham, pero es hermoso ver cómo reconocen también el poder de Dios y o sea, se nota pues en Abraham y asimismo dieron como esa confianza y pues ese respeto para también llegar a hacer pues ese pacto y, y pues también deja la lección de que sería también muy bueno que nosotros lo demostremos así, que sea también un testimonio para otras personas de ver pues cuán grande es Dios y asimismo pues eso mismo se pueda reflejar y, y se note, dice, o sea, está en todo cuanto haces, Dios está. Así es, muchas gracias, Que, Nicole. Es muy buenas bonito noches. sí, adelante. En relación a lo que decía nuestra hermana, a eso estamos llamados todos. Todos estamos llamados a ser luz para las personas. Hemos sido llamados para dar testimonio de Cristo, que nuestra conducta sea acorde al ejemplo de Jesús. Abraham se considera el padre, bueno, no solamente Abraham, sino Isaac, Jacob, incluso Moisés, para en estas tierras, pues en esas tierras se consideran los padres de su creencia, porque ellos marcaron esa característica, pues, que, que Dios les pidió y que nos pide a nosotros, Ujú. que es la conducta hacia el prójimo, que debemos nosotros irradiar al prójimo y a toda la comunidad, a todos quienes nos rodean. Así es, muchas gracias por los comentarios y definitivamente son como esos aspectos distintivos que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener, ¿sí? Como pueblo deberíamos tener entonces que los demás noten pues alguna diferencia, porque cuando no hay diferencia, pues bueno, ¿cuál es la diferencia entonces de estar con Dios si no tengo nada de diferente a los demás, ¿sí? Entonces pues eso es bien bonito, así como Abraham lo demuestra y pues aquí Abimelech tiene tanto poder el testimonio de Abraham que hasta Dios se le aparece a Abimelech y le habla, pues como lo vimos la semana pasada, ¿no? Entonces
mm, poder hacer que Dios que dé visiones a otra persona por gracias a nosotros y pues le muestre la voluntad a otros, pues es muy bonito, ¿sí? Entonces, bien interesante allí el tema. El capítulo 22 de Génesis es el capítulo como reina de este libro de Génesis. Es como si viéramos a Génesis con el quiasmo que alguna vez les expliqué, eh, que se va relacionando con muchas cosas. Este sería la parte central del libro de Génesis, de capítulo 22, porque encierra muchas lecciones para la promesa terrenal y también para la promesa celestial, porque involucra muchas cosas y está relacionado mucho con los evangelios y también con el tiempo del fin, ¿sí? Entonces está como relacionado en la parte en cómo Dios cumple las promesas hoy, mañana y siempre, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver algunos aspectos aquí importantes. Entonces miren que el capítulo 22 dice que Isaac era hijo único, pero, o sea, Dios le dice a Isaac que toma tu hijo único, pero ¿cuál hijo único si habían más? Sí, o sea, si tenía a Ismael, ¿por qué Dios le dice a Abraham que toma a tu hijo único si no era su hijo único, sí? Pero entonces aquí nos damos cuenta que la palabra único, aquí que está también pues traducida del hebreo, no tiene un significado como que sea solamente él, sino que este hijo era su hijo especial, ¿sí? Su hijo que tenía como un tema especial. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa, porque era el hijo que Dios había prometido, y aunque Abraham tenía más hijos, era ese hijo especial, ese hijo distintivo, que no era igual a sus otros hijos, sino su hijo único, ¿sí? De hecho, esta palabra, si la traducimos al griego, sería su hijo unigénito, ¿sí? Entonces, por eso se relaciona a Isaac con Jesús también. Entonces, Dios le pide a Abraham, ¿sí? Su hijo único, y de esa manera Dios también da a su hijo unigénito o su hijo especial, ¿sí? Porque nosotros también somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Aquellos que acepten el llamado, pero este es su hijo unigénito, ¿sí? Que es parte de su misma esencia, su hijo especial, y por eso él manda a su hijo en sacrificio por nosotros, así como se lo pidió a Abraham. Entonces, al revisar acá en el versículo 2 que dice, toma ahora tu hijo único, Isaac, pues hace referencia también a ese hijo especial y por eso se relaciona tanto esta parte y el capítulo que ahorita mencionó Audi de patriarcas y profetas hablando de este tema, es muy especial eh, como marcha Abraham hacia el monte donde va a sacrificar a su hijo y cómo durante esos 3 días piensa todo lo que va a pasar y cómo sufre Abraham en ese transcurso desde la petición hasta que llega allí al monte. También de la misma manera en cómo Dios sufre porque su hijo está allá, pero también en amor a otros. Y aquí Abraham va marchando también hacia el monte Moriat en amor a lo que a Dios le había dicho. Entonces, miren que a los 3 días, dice ahí que 3 días de camino ellos llegan y van a hacer el sacrificio. Y es muy interesante también ver cómo en la agonía que tiene Dios Padre también en el sufrimiento en la muerte de su hijo unigénito, también pasan 3 días, ¿sí? Entonces, porque en el viernes Jesús muere y el tercer día resucita, que es el domingo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta cómo también el sufrimiento tan grande que tuvo Abraham también lo tuvo Dios cuando su hijo estaba en la cruz. Prácticamente es como decir, para Abraham en ese momento su hijo estaba prácticamente muerto, aunque iba con él, ¿sí? Entonces estaba muerto, pero al tercer día prácticamente resucita cuando las cosas suceden allí en el monte. Entonces, es algo muy bonito la palabra que les mostré en hebreo, eh, cuando Abraham va con su hijo solo, pues su hijo resulta que aquí dice que él llevaba la leña, ¿sí? Su hijo llevaba la leña y Abraham llevaba el cuchillo y el fuego. Pero entonces su hijo dice, bueno, ¿y dónde está el cordero, sí? Pero entonces Abraham dice, Dios proveerá, ¿sí? Entonces allí menciona la palabra Jehová
Jiret, ¿sí? Esta palabra también en la Biblia Strong es traducida como Dios Raab, ¿sí? Dios verá o Dios verá nuestra necesidad y cumplirá lo que nosotros necesitemos. Y por eso la palabra Raab, que era una de las últimas palabras que yo les había puesto ahí en el listado para que tradujeran del hebreo, esa palabra es vio, verá, proveerá. Entonces Dios vio que era bueno R-A-H, ¿sí? Entonces, de esa manera es también esa palabra es cuando dice, y vio Dios que era bueno, o sea, vio que era bueno, aquí vio nuestra necesidad y provee. Entonces, en la Biblia en hebreo dice Jiret, pero la traducción en el diccionario Strong dice Raab, que es vio o provee, ¿sí? Pero realmente cuando ustedes ven la Biblia en el idioma original dice Jiret, cuando traducen el vocablo, se pronuncia Jiret, ¿sí? Y está escrita la palabra Jiret, como se las mostré, y ahorita vuelvo y se las muestro al final. Entonces, dice, Dios provee. En, eh, en el libro de Hebreos, sí, hay algo muy bonito y es que, ahí para que lo tengan en cuenta, si quieren ir en el capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe, hablando de Abraham, allí dice que Abraham tenía tanta seguridad en que Dios le había prometido que ese hijo iba a tener esa descendencia tan grande que Abraham en el fondo sí sabía que Dios tenía el poder de resucitarle a su hijo y si él le había pedido que lo sacrificara, Dios tenía el poder de levantarlo. Entonces, miren que el libro de Hebreos lo menciona así, dice, Abraham decía, él me prometió, él me va a cumplir porque siempre me ha prometido que lo va a cumplir y aunque estaba triste porque no entendía, simplemente obedeció, sin entender lo que iba a pasar, él simplemente obedeció porque sabía que si era posible, Dios lo levantaría a Isaac de los muertos. Eso dice el libro de Hebreos capítulo 11 ahí para que lo puedan repasar si quieren allí. Entonces miren que ahora Abraham, ya habíamos visto en los capítulos pasados que siempre las actitudes de agradecimiento y de alabanza eran que Abraham construía un altar. Aquí no fue la excepción. Aquí Abraham edifica un altar y de esa manera entonces allí va a sacrificar a su hijo, que era lo que Dios le había pedido, y él no cuestionó su solicitud, sino simplemente obedeció. Es bonito porque aquí dice, entonces, antes de hablar del ángel de Jehová, em, dice el libro Patriarcas y Profetas, Abraham tenía en estos momentos 120 años, así que Isaac tenía 20 años, ¿sí? ¿Por qué? Pues Isaac nació a los 100 años de Abraham y si Abraham tenía 120 años en este momento, significa que Isaac tenía 20 años. Dice allí que cómo era posible que, y menciona ya haciéndonos caer en cuenta, pues Isaac hubiera podido huir y ganarle a un pobre viejecito, ¿sí? Allí tratando de matarlo. Pero dice allí también el libro que Abraham le había enseñado tanto a Isaac las cosas de Dios, que Isaac en ningún momento puso resistencia, sino que todo lo contrario, él entendió que esa era la decisión de Dios y aún más, para él era un privilegio morir, porque si Dios lo había dicho que él moriría era porque algo tenía él preparado para él. Así que es bonito ver y leer eso, que para Isaac era un privilegio. Si Dios me llamó, pues simplemente voy a obedecer. Para él era un privilegio obedecer, aunque él tenía que morir. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿será que es un privilegio para nosotros obedecer a Dios? ¿Es un privilegio para mí obedecer a Dios? Y miren, obedecer a Dios a veces en las cosas, aquí era dando su vida, era un privilegio para Isaac morir, pero finalmente pues aparece allí el ángel de Jehová, el mismo Jesús aparece y entonces lo llama a Abraham y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, dice el versículo 12 ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo único, vuelve y le dice tu hijo unigénito, tu hijo especial, no me lo rehusaste, ¿sí? Entonces miren la obediencia de Abraham. Entonces dice que alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar
de su hijo. Y por eso dice que llamó a este lugar Jehová Jiret o Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será Jiret, será provisto. Y dice que nuevamente el ángel de Jehová aparece, sí, por segunda vez, dice, y le dijo, he jurado, y vuelve y le repite la promesa, ¿sí? Entonces la promesa nuevamente es repetida después de que prácticamente su hijo es resucitado, y vuelve el ángel de Jehová y repite la promesa que le ha hecho. Y aquí le dice, te bendeciré, te multiplicaré, como las estrellas del cielo, que ya le había dicho a eso, y ahora le dice como la arena a la orilla del mar. Recordemos que anteriormente le había dicho como el polvo, ¿sí? Esta es la primera vez que le dice ahora como la arena del mar, ¿sí? Entonces le dijo como el polvo, como las estrellas y como la arena. Serán benditas todas las naciones en tu descendencia por cuanto obedeciste a mi voz, ¿sí? Entonces, la parte de la obediencia, ¿sí? De aunque la salvación sea por fe, la fe solamente se manifiesta por las obras. Por la fe Abraham obró y por la fe entonces aparece Abraham allí obedeciendo a Dios, y pues este capítulo tiene demasiadas cosas interesantes. No sé si antes de terminar con los últimos versículos tienen algo que comentar. No sé si tienen algo que comentar. Venga a ver si creo que aquí había algo bien interesante que quería leerles del libro, me pareció muy impactante. Dice, en el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con temor y asombro, Isaac enteró de su destino, pero no puso resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero después de la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente, y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su hijo en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetaran al altar. Por fin se deciden las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente su brazo es detenido. El ángel del Señor llama al patriarca diciéndole, Abraham, Abraham. Y él contesta, aquí estoy, Señor. Entonces miren qué lindo cómo narra esto, pues prácticamente poéticamente, lo que sucede allí, tan bonito, y cómo Dios nuevamente pues llama a Abraham una vez para decirle no le hagas daño al muchacho, y segunda vez para decir y recordarle las promesas. ¿Qué pasó? Si vamos al tiempo posterior, Jesús también muere y Jesús por 40 días permanece en la tierra diciéndole a los discípulos que va a cumplir y que volverá otra vez, ¿sí? No solamente muere por nosotros, sino que dura un tiempo más, así como Isaac, el ángel de Jehová aparece por segunda vez, Jesús aparece por segunda vez, y el mismo ángel de Jehová que por segunda vez dice, aparece más adelante por segunda vez, diciéndole a sus discípulos que volvería otra vez por nosotros, y de esa manera pues dejó esa promesa para nosotros hoy día. Listo. Termina el capítulo 21 mencionando una genealogía un poco cortica allí, pero también muy importante para lo que viene más adelante. ¿Por qué? Aparece aquí alguien que habíamos olvidado en la historia, ¿sí? Y era su hermano Nacor. Recuerden que eran 3 hermanos, ¿sí? Nacor, eh, Arán y Abraham, ¿sí? Pero Arán muere, ¿sí? Según eso, y según lo que ya hemos estudiado, los hijos de Arán, el que muere, era, por un lado, ¿sí? Lot,
Y por el otro lado, esta persona que aparece aquí era Milca, ¿sí? Y por el otro lado también Sara, o sea que eran tres hermanos. Sara, Milca y Lot eran hermanos, o sea que eran todos sobrinos de Abraham, ¿sí? Y definimos que Sara era también hermana de Lot por el tema de lo que dice el historiador Flavio Josefo en su libro, haciendo a Sara como hija de Arán, ¿sí? Entonces era, era también su sobrina, ¿sí? Entonces miren que tanto esos dos hermanos, Abraham y Nacor, que menciona en en el versículo 20, ambos se casan con las dos hijas de Arán, ¿sí? Uno con Sara y el otro con Milca. Y de Milca y Nacor, o sea, del hermano de Abraham, que es Nacor, y de su sobrina Milca, que se casan los dos, ¿sí? Se tienen, entonces dice que Nacor tiene 8 hijos, ¿sí? Uz, que es el primogénito, y bueno, menciona ahí a otros hijos, y hay algo bien importante, menciona a dos hijos especiales, que es Kemuel y a el hijo, a Betuel, a Kemuel y a Betuel. Betuel dice que Kemuel es padre de Arán, entonces miren que de Kemuel salen los arameos, ¿sí? Para que ustedes vean ahí, Kemuel es padre de Aram, menciona a Kemuel como su hijo, y también menciona a Betuel, fue padre de Rebeca. ¿Y por qué? Porque Rebeca más adelante va a ser la esposa de Isaac. Entonces miren que aquí prácticamente entonces Isaac se casa con su segunda, como con su prima en segundo grado, ¿sí? Así como Abraham se casa con su sobrina, entonces ahora Isaac se casa con su prima en segundo grado. Entonces miren cómo está este cuadro genealógico, y de esa manera pues trataban de no contaminar su descendencia para que como su tierra no se contaminara con otras tierras, sino como su genealogía se fuera como que estuviera pura, ¿sí? Entonces dice que adicional, pues tristemente también Nacor, ¿sí? Eh, eh, tuvo poligamia y dice que con su concubina tuvo otros 4 hijos que ahí los menciona, que es con Reuma se llamaba la concubina y tuvo a Teba, a Gad, a Taz y a Maca, ¿sí? Entonces de esa manera em, Nacor tiene hijos de Milca, son 8, y también hijos de su concubina, que son 4. Ahí está la palabra Jiret, que es proveer, y pues así aparece en el texto en hebreo. Si ustedes van a la aplicación que yo les dije, no va a aparecer esta palabra. Pero si hay una Biblia en hebreo, que yo tengo una Biblia en hebreo, aparece es esta palabra, no aparece la palabra rab, sino jiret, sí, porque es la traducción, o sea, la palabra correcta, aunque como dicen como que no tiene, la manera mejor de traducir esta palabra es la misma palabra raat, es esto, es un símbolo de la palabra raat, jiret. Entonces, jiret, y se escribe así, todas estas letras las hemos visto, la Y con la I, G, la R con la E, re, y la E esta, entonces Giret, ¿sí? Diría Giret, ¿sí? Entonces de esa manera esta palabra entonces es proveer Jehová Giret. Listo, ¿algún comentario de este capítulo en general? ¿O todo ok hasta aquí? Yo sí. Listo, adelante. Pues me parece también hermoso como pues la perfección de Dios en todo, sí, como esos planes también que se dieron pues en el tiempo que lo había planeado y, y asimismo eso concuerda pues con el plan también que tenía de salvación aquí en la tierra y ver también asimismo el carácter reflejado en Abraham, en Isaac, de cómo obedecían y de que pues ya al ponerse uno en el lugar de ellos, decir como, wow, como qué locura nos está pidiendo Dios. Eso es algo rarísimo, pero aún así obedecer. Y pues ese transcurso también de 3 días habrá sido también una lucha ahí como en la mente de Abraham también diciendo, bueno, tratando tal vez, incluso podría ser que el enemigo también estuviera ahí tratando de meter ideas, pero a pesar de todo, siguió ahí aferrado pues al
ah, pues obedeciendo a lo que Dios había dicho, a su palabra, y, y pues ver al final cómo Dios recompensa todo eso. Es bonito ver ese carácter ahí reflejado como apenas en este fragmento, porque pues cada vez que voy leyendo y eso me va impresionando más porque nunca había estudiado así este libro y esta historia también como que me ha impactado porque yo no sabía eso, o sea, que eso también coincidía con, con Jesús, con el Padre ahí enviando a su hijo y pues muy lindo también ver esa actitud de Isaac frente a Abraham. Así es. Y, y ahora, mira que cómo se relaciona esto ahora con el tiempo del fin, ¿sí? Con los 144.000, con el pueblo redimido al final. Ellos van a vivir una lucha muy parecida. De hecho, pues se relaciona también con la angustia de Jacob más adelante, que vamos a ver en Génesis. La angustia que vive el pueblo de Dios, ¿sí? Porque posiblemente se va a perder, ¿sí? Entonces es una angustia que al final va a aparecer Dios otra vez como le apareció a Abraham, diciendo aquí estoy, para, ahora no para decir voy a cumplirla, sino para cumplir su promesa en nosotros, ¿sí? Entonces todo va relacionado. Y pues hace 8 días que les hablé también del capítulo 19 de Sodoma y Gomorra, cuando aparecen los dos ángeles, ¿sí? Em, y por acá estaba Estefa escuchó mi predicación del sábado hace 8 días. ¿Cómo se relaciona este capítulo 19 del Génesis de los dos ángeles con los dos testigos del Apocalipsis? ¿Sí? O sea, miren que todo está relacionado y cómo el capítulo 18 también, que son los tres ángeles, se relaciona con los tres ángeles de Apocalipsis. Entonces, miren que el Génesis es un libro que nos abre el panorama acerca de todo lo que Dios va a cumplir en el tiempo del fin y no solamente en el tiempo del fin, sino también ese cumplimiento temporal de esa promesa, ¿sí? Porque, digamos, había una promesa temporal que era la Canaán terrenal, ¿sí? Pero para nosotros está la Canaán celestial y el capítulo 11 de Hebreos dice que Abraham, de hecho, ni esperaba eso, sino Abraham lo que estaba esperando era la Canaán, algo mucho mejor que la Canaán terrenal, que era la Canaán celestial, una promesa más allá que finalmente la promesa que nosotros estamos esperando, que es la Canaán terrenal. Entonces, espectacular, de verdad, este capítulo 22 es el cumplimiento de esa promesa, también del sufrimiento que se tiene, del sufrimiento que Dios tuvo al dar a su Hijo, pero también de la victoria que se tiene pues al obedecer lo que Dios nos ha pedido. Listo, ¿algún otro comentario o vamos entonces con el último capítulo? Y el último capítulo, pues realmente es un capítulo que podemos pasar rápidamente, tiene algunos detalles que podemos profundizar, pero pues rápidamente aquí se halla la muerte de Sara. Es bien interesante pues que es una de las únicas mujeres en la cual se menciona su edad, ¿sí? Eh, la edad y a la edad de a los cuántos años muere Sara, ¿sí? La madre del hijo de la promesa, 127 años, entonces se nombra, ¿sí? Se nombra entonces allí esta edad, y pues prácticamente es la única mujer que menciona su edad en la Biblia, la edad de muerte, de cuántos años vivió, porque pues van a ver que generalmente se nombra, Abraham vive tantos años, eh, Adán vive tantos años, Noé vive tantos años, pero de una mujer no, pero aquí sí se menciona de Sara, porque realmente es la madre del hijo de la promesa, ¿sí? Representando también a María, ¿sí? Entonces una mujer también muy especial, ¿sí? Porque Dios la escoge también como la hija de la promesa, pero pues al igual es un ser humano como María, que también muere, ¿sí? Y de esa manera pues también representa aquí esa bendición que también se da por Sara y por María. Eh, mm, Sara muere en un lugar, ¿sí? Y entonces miremos que Abraham estaba conviviendo con los eteos, ¿sí? Los eteos eran los hijos, recuerden que Canaán tenía hijos, entre ellos uno de ellos era Et, ¿sí? Y por eso estaba viviendo entre los eteos. Pero aquí dice que Abraham quería como un lugar especial para enterrar a su esposa, ¿sí? Y resulta que Ed pues Ed tenía un hijo que se llamaba, según lo que mencionamos acá,
se llamaba Zoar, ¿sí? Y Zoar tenía un hijo que se llamaba Efrón, ¿sí? Entonces, Efrón dice que es hijo de los Eteos, pero no es porque sea directamente hijo directo de Et, sino que su padre Zoar era hijo de Et, si me entienden, para recordarles aquí que cuando a veces en la Biblia se menciona que yo soy hijo, no es porque directamente soy hijo de la primera generación, sino puede ser mi abuelo, pero también me considero hijo, así como nosotros somos llamados hijos de Dios. Así como Sara, Abraham dijo, es mi hermana, y no era su hermana, sí. Realmente no era directamente su hermana, sino era de unas generaciones más adelante, porque recordemos que era su prima, ¿sí? O sea, sí venía de la generación de su padre, pero no directamente era su hermana directa, de sangre así directa, sino pues ya era más adelante. Entonces, para que vean cuando esas palabras pasan, entonces aquí también se menciona que Efrón era hijo de pero no directamente de sino, pues ahí dice, el versículo 10 dice, Efrón el eteo estaba entre los hijos de Ed, pero más atrás, en el versículo 7, dice, Efrón, hijo de Zoar, ¿sí? Entonces, para que vean que Zoar era el padre directamente relacionado con Et. Entonces, pues aquí Abraham le compra a Efrón, ¿sí? Le compra la tierra, sí que es una tierra allí que se llama Macpela, ¿sí? Allí dice la cueva de Macpela, ¿sí? También dice aquí más adelante em, que Macpela estaba al oriente de Manre, donde recordemos que él estaba viviendo. Y también bien interesante es que Hebrón, ¿sí? Dice ahí, Manre es el mismo Hebrón, o sea, Manre está en Hebrón, y también la ciudad que se llama Kiriat Arba, que es donde muere Sara, es el mismo Hebrón. Entonces, para que miren esa coincidencia, Kiriat Arba es Hebrón, dice entre paréntesis en el versículo 2, y también en el último versículo, bueno, en el versículo 19 de este capítulo, dice que Manre también es Hebrón. Entonces, para que miren ahí. Ahora, Kiriat, ay, aquí me quedó mal porque puse Suri, no, estaba pensando en la otra palabra. Esta es la palabra Kiriat. ¿Por qué puse esta palabra aquí? eh, Porque, bueno, tiene la letra que vimos hoy, que es la K, la que se pronuncia como K, y aquí está la vocal I, Kireat, ¿sí? Kiriyat, sí, podríamos decirle. Pero aquí la traducción que dice la Biblia, en mi versión, que es la 95, dice Kiriat Arba, ¿sí? Y resulta que la palabra Kiriat es ciudad. Aquí no me quedó mal escrita ahí, es ciudad, no sur, sino ciudad. Entonces van a ver ustedes dentro de la Biblia muchas veces la palabra Kiriat, ¿sí? Muchas veces la palabra Kiriat, hay una ciudad que se llama Sefer, Kiriat Sefer, Kiriat Arba, entonces puede ser por lo menos la palabra, ahí, a ver cuál otra palabra, bueno, hay muchas veces se menciona la palabra, pero entonces por eso se llama la ciudad de las luces, la ciudad de tal cosa, entonces le decían, primero se decía ciudad, Kiriat, y ahí sí el nombre de la ciudad, digamos, aquí sería Kiriat Bogotá, entonces la ciudad de Bogotá, podría ser entonces cuando aparezca esta palabra que no está traducida del hebreo a nuestro tiempo, entonces es la palabra ciudad, para que ustedes lo tengan en cuenta. No sé si tienen alguna, mm, algún comentario respecto a esto, respecto al capítulo 20. Me gusta de Abraham, uno aprende tantas lecciones y esa lección de él que siempre buscaba pagar el precio justo por cualquier cosa o él no buscaba nada regalado, ¿sí? Sí, Uno a veces en este mundo, yo tenía una discusión a veces como con el Señor, porque yo decía, bueno, señores, que hay gente como que le toca fácil en la vida, ¿no? Y como que nacen como que todo como todo muy sencillo. Y el Señor a mí me decía como, yo revisaba un poquito los temas de la herencia y siempre el Señor me decía, tu herencia soy yo, tu herencia soy yo, tu herencia soy yo. Y me gusta mucho eso de Abraham, que él siempre
con su esfuerzo, con su trabajo, con la bendición de Dios, él obtuvo todo. Por ser él tan respetado, a él los hombres incluso le decían, pues, elija lo que quiera, que yo se lo regalo. Pero él siempre, siempre, siempre lo pagaba. Y pues yo no sé si sea haga parte como de esos aprendizajes para nuestra vida secular, que sea así, porque muchas veces como que incluso la situación puede darse para tomar ventaja de alguna cosa, ¿no? Que la gente de pronto porque hemos hecho algún bien, nos quieran obsequiar y pues no es que esté mal, pero él siempre procuraba devolver el dinero o pagar en dinero lo que él iba a recibir, porque decía, no sea que digan después que Ujú. enriquecimos a Abraham, o por esto es que Abraham tiene, o esto yo se lo regalé. Yo creo que ninguno de todos los que rodearon a Abraham pudieron decir eso, porque incluso él siempre, al ser tan como de bajo perfil en ese sentido, tan sencillo y al querer pagar todo siempre como lo justo, el Señor siempre lo bendijo mucho y me pareció un principio como, no sé si será de administración, de finanzas o de qué, pero me pareció como siempre muy correcto de su parte. Sí, efectivamente, porque cuando con el faraón de Egipto no quiso recibir la plata y dijo, sí, para que definitivamente después no digan que enriqueció a Abraham. Y Abimelech le dio 7 ovejas, aunque Abimelech sí le dio plata, sí, no sé por qué, parece que hubiera sido como por trabajo, sí. A Abimelech le dio 1000 piezas de plata. Parece que hice un trabajo según el contexto que estaba haciendo como por algo que le estaba haciendo con Abimelech. Pero miren que aquí de los 1000 ciclos de plata que le dio Abimelech, con 400 compra la tierra donde va a enterrar a Sara. Y efectivamente, si aquí lo que dijo Audi es cierto, él dice, no, yo no quiero nada aquí, yo venga, le pago, si cuánto es que vale, y yo se lo pago, sí. Entonces, de esa manera, eh, las bendiciones de Dios se ven también en la economía de cada uno de nosotros. No necesariamente que seamos ricos, sino que nos da lo necesario para vivir. Y también recordemos que Abraham está mencionado allí. La primera vez que aparece también aquí los diezmos es por medio de Abraham. Si Abraham dio el diezmo de lo que tenía pues, en, en agradecimiento a Dios por todo lo que había hecho. Entonces, recordándonos también que lo que nosotros recibimos son bendiciones y pues dar una parte a Dios, pues es una bendición y es un estilo bueno, de agradecerle a Dios, aunque hay un texto que me impacta mucho del libro de la educación que dice que nosotros no le damos los diezmos a Dios en agradecimiento, simplemente dice es un deber, ¿sí? Porque Dios nos ha dado todo, entonces es como mi socio, entonces yo le doy su parte porque Dios me está diciendo quédese con el 90 y présteme mi 10. Ahí está el 10 de Dios, entonces parte de ser también honestos con Dios y honestos también con el prójimo, como lo vemos aquí en la historia de Abraham. Listo. ¿Algún otro comentario o pues ya estaríamos cerrando aquí? Perfecto, cierro entonces con la frase. Son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. La verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Entonces, sí, realmente somos personas de fe, vamos a obedecerle a Dios, porque no importa lo que Dios nos diga, tenemos esa seguridad de que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. Eso está en ese capítulo número 13 de Patriarcas y Profetas, esta maravillosa frase. Vamos entonces a orar. Vamos después al quiz. Oremos. Señor, gracias por el registro de estas historias, Señor, donde no vemos otra cosa sino tu misericordia. Gracias porque nos amas. Gracias porque hiciste y sigues haciendo todo lo posible para que nosotros seamos salvos. Permítenos, Señor, obedecerte, a pesar de que tal vez esa obediencia parezca un poco extraña, parezca un poco loca para nosotros. Señor, que podamos reconocer que tu obediencia, Señor, nos trae la victoria y nos dará la promesa que tú has dicho, Señor, así como le prometiste a Abraham, a pesar de lo que le pediste, él obedeció, pero tus promesas siempre se van a cumplir, Señor. Por eso, Señor, haznos herederos de esa promesa
como hijos tuyos realmente, Señor, al obedecer tus mandamientos. Así que permite, Señor, que transformemos nuestras vidas, que cada día te podamos servir más y que de esa manera podamos ser verdaderos hijos tuyos. Porque te lo rogamos todo en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a